Fundación Metáfora presentan Las Voces de los Poetas, programa de difusión del Festival Mundial de Poesía 100 Voces con Monseñor. Aída Párraga, poeta, actriz y periodista cultural salvadoreña, nació en San Salvador en 1966, fundadora del grupo poético Poesía y Más y del espacio cultural radiofónico La Bohemia. Referentes artísticos literarios por más de 25 años en el país. Aída Párraga es nuestra voz de hoy. Bienvenidos a La Voz de los Poetas. En esta ocasión tenemos como entrevistada a la poeta y actriz Aída Párraga, quien estará con nosotros en la quietud de este cementerio de Santa Tecla. Hola Aída, ¿qué tal? Pues siempre es un gusto verte, Aída. Tenemos muchas cosas de qué hablar en esta ocasión. Aída Párraga no solamente es poeta, es escritora, es actriz, es promotora cultural, periodista cultural, tiene un montón de trabajo. Aída, yo quisiera comenzar con tu faceta de actriz. Quería que nos dijeras algo de tu trayectoria, qué es lo que has hecho, dónde lo has hecho. Mira, en el teatro yo creo que fue lo primero que me llamó la atención desde chiquita. Para empezar, desde muy temprana edad. Muy pequeña. Muy pequeña. Yo era la que me andaba proponiendo siempre en la pelada. Para salir en los, sí. en los puntos artísticos. En los puntos artísticos, sí. Entonces, vamos a hacer baile. Yo, vamos a hacer, yo. Ya después nos preguntaban, Aída, hay que hacer tal cosa. Exacto. Pero ya más en serio fue en el 89, que estaba trabajando Mario Peña, un director cubano-americano aquí en El Salvador con la Embajada Americana. Y entonces él hizo un proyecto con el Centro Cultural, yo también estaba dando clases de inglés, y tenían el proyecto de montar obras de Eugene O'Neill. Entonces lo hicimos con maestros del Centro Cultural porque eran producciones bilingües, inglés-español, y trabajé con él como asistente de dirección y actriz en varias de las cosas. Lo primero que hicimos fue una lectura dramatizada de A Long Night Journey Tonight, algo así es. Este largo viaje del día hacia la noche, ¿no? de O'Neill. Y después hicimos A Wilderness también en el Teatro Nacional. Y bueno, después ahí me quedé viendo qué hacíamos. Al año siguiente conocí a Oscar Chicone, que venía a hacer una propuesta para participar. Argentino. Era el director del Festival Latino de Nueva York y venía a hacer una propuesta para que El Salvador participara en el festival. ¿Estamos hablando de qué año? Del 90. 90. En el 90. Entonces, la propuesta era bien interesante porque iba a traer un director extranjero que hiciera el montaje, que hiciera el casting, y yo empecé a trabajar con ellos en la producción. El director designado y casi que dramaturgo también, obvio, fue el maestro Emilio Carballido. Entonces se hizo primero una convocatoria para dramaturgos, para que el texto saliera desde un dramaturgo salvadoreño, y en esa convocatoria llegó Carlos Vélez. Él fue el que hizo el texto finalmente. Él fue el que hizo el texto finalmente. Después de un taller donde estuvo Carlos Vélez, Miguel Ángel Chinchilla, Edgar Gustave y Pastore, Edwin Pastore. Eran varios, ¿no? De esa convocatoria, de ese pequeño taller salió el texto de La misma sangre, cuya original era de Carlos Vélez, pero Emilio le adaptó unos textos de José Roberto Sea. Y entonces yo estaba en la producción, pero tuvimos un problema con una de las chicas que trabajaba. Una de las actrices. Una de las actrices. Y me dice, Emilio, mira, ¿y por qué no haces tú el papel? Y yo, porque nadie me lo ha pedido. No ibas a dar. Sí, no levanté la mano. Sí. Entonces hice el papel, fuimos a Nueva York, estuvimos en México también con La misma sangre, una producción muy linda, había bailarines, estaba Ida Mancía, Araceli Ramírez,
Araceli Sánchez, perdón, que era musicóloga, ahora vive en Estados Unidos. O sea, fue un elenco muy profesional. Sí, estuvo Boris Barraza, el mismo Edwin Pastore, Germán Paz, Blanca, la hermana de Ruidia, Blanca Contreras, Blanca Estela Contreras. Entonces sí, habían... ¿Y la recepción de la obra en Nueva York? Pues mira, en Nueva York más o menos, o sea, sí llegó gente, pues, la comunidad latina, pero lo que fue impresionante fue el estreno aquí en San Salvador. Imagínate, era el 90, todavía había guerra, no había paz. La historia era de dos familias, una tenía un hijo que era militar, la otra tenía un hijo que era guerrillero. Entonces, cómo se entrelazaban esas vidas, ¿no? Y cómo se entrelazaban las vidas de los hijos. Al final la obra terminaba con la muerte del guerrillero, con el cadáver en escena, y el poema de amor de Roque Dalton, que era muy muy lindo. Y entonces te digo que lo impresionante fue acá, porque en medio de ese momento convulsionado, el teatro estuvo lleno, la misma gente del teatro nos decía que era increíble, que tenían años de no ver eso, una recepción de esa manera. Autobiografía. Esa mujer que ves ahí no tiene nada. Sus manos no saben de anillos, pero anidan mariposas. No tiene más adornos sobre su pecho que 2 enhiestas esmeraldas, ni más vestido que la cubra, que las huellas que un amante le dejara. Esa mujer que ves ahí anda desde siempre pie descalza y no tiene pasaporte, ni cédula, ni esperanza, pero le sobran caminos, tierras profundas y lejanas, y aunque no tiene nombre, los pájaros la llaman. Esa mujer que ves ahí no tiene casa, y para cama le basta una sonrisa. Se asoma al mundo por su única ventana, que le confirma que está viva. Esa mujer que ves ahí no tiene nada, más que un gran amor en la distancia, por el que le brotan 1000 luceros en el vientre, por el que se viste de luz, por el que calla, por el que las nubes se le incendian, por el que las noches no se acaban. Esa mujer que ves ahí, a veces ni siquiera sabes si en verdad existe, y entonces se convierte en frágil hierba o en ráfaga de viento que asustada corre a refugiarse en tu palabra. Después de eso, precisamente, y por el montaje de La misma sangre, conocí a don Nelson Portillo y a don José Antonio Ramírez, y hubo una química, ¿no? Esas químicas que ves con las personas que logras encontrar. Me propusieron trabajar con ellos en una comedia porque habían tenido un problema con una actriz también. Fui a los ensayos, eso no se pudo realizar porque la actriz solucionó su problema y pudo retomar el papel. Pero siguiente proyecto me llamaron y desde entonces 25 años con Teatro Hamlet, me siento parte de su familia. Como dicen ellos, soy pie de grupo con ellos, ya nos tenemos una gran confianza, nos queremos, claro. O sea, hay producciones en las que uno no cabe, pues, eso lo tiene que entender cualquier actor, sí, ¿no? Pero la solidaridad del grupo, la familiaridad, la siempre amistad, estás ahí, siempre están estamos todos. pendientes. Sí. Yo eso me he fijado que bueno, siempre están en las buenas y sobre todo en las malas. Es un grupo muy unido, ¿verdad? Sí, el Teatro Hamlet, además muy cariñoso. Y ya estamos preparando la sorpresa para fin de año. Una nueva también. temporada. Una nueva temporada. Pues fíjate de que te quería preguntar cuál ha sido el momento quizás de más esplendor tuyo en el teatro. ¿Cuál es el que recordás con más cariño? La verdad, el teatro, como la poesía, me han dado momentos muy intensos que han marcado mucho. Quizás uno de ellos, tal vez no mío como actriz, pero sí como parte del teatro, fue en la obra de El Mago de Oz, cuando murió Irma Elena Fuentes en el escenario, o sea, con nosotros, en una función. Es terrible. Eso es como de una película de Buñuel, sí, ¿no? Sí, una cosa así. Porque estábamos todos maquillados, vos te imaginás el espantapájaros, te imaginás el hombre de hojalata, el león cobarde, yo era el hada Glinda, y todo el mundo ahí, y Dorothy en el escenario gritando ¡socorro, socorro, la bruja! Pero ¡socorro, que se muere!, de verdad, ¿no? Sí. O sea, fue muy impactante. Yo creo que ninguno de los que estuvimos ahí vamos a olvidar eso. Sí. En ese momento
Alex Escamilla, o sea, le quitaron la ropa a Nenita. Alex Escamilla retomó, nos reubicamos. Suspendimos esa función, pero era la primera. Dimos, y estaba lleno, la gente ya estaba haciendo cola para entrar a la segunda ¿Cuál función. fue la reacción de la gente? Pues los niños gritaban, mamá, la bruja se murió. Sí, pedimos... Los niños siempre compenetrados, ¿verdad? Sí, Con ellos el siempre teatro, entienden lo que sí. está pasando. Pedimos un médico, pero bueno, la gente se quedó para la segunda función. Dimos la segunda función y era así como que salimos, ¿no? La helada. ¡Ay, qué divino! Sí. ¿No? Bienvenido, gracias, niños, Sí. qué sé yo. Y era salir del escenario y empezar a llorar. Terrible. De lo que nos había pasado. Eso fue algo muy, muy, muy conmovedor. Sí. Luego estar en Nueva York, pues también, como te decía, con la misma sangre fue muy importante, muy rico. Cada estreno, Otoniel, cada estreno... Tiene su propia emoción. Sí, es como que lo estuvieras haciendo por primera vez. Yo creo que el día que un actor pierde esas maripositas de Sí. la primera vez en el estómago, ya, pues mejor que haga otra cosa, ¿no? Sí. O sea, un estreno es como un primer beso. Ya se acartonó. Nunca se ya. olvida. Nunca se olvida. sí. Nunca se olvida. Y en cada actuación es una Sí, pareja diferente. Imagínate qué maravilla. Sí. Ya son muchas historias poblándome la sangre, demasiados caminos hiriéndome los pasos. Me quiero bajar de este carrusel del tiempo y del espacio y detenerme a contemplar la ronda de las horas. Ya son muchos besos convertidos en luz de luna los que pueblan mis almohadas, demasiada la piel lejana que mis manos ya no alcanzan, y me quiero detener por fin en la parcela de tu abrazo, encallarme en tu arrecife, que late y que respira sin más prisa que la prisa de besarnos. Ya son muchas vidas las que llevo entre los dedos, muchos gritos de sal en las pestañas, muchos dioses de piedra, de jade y alabastro, mucho ser yo, aunque lo sea, y aunque lo intento, este cuerpo se agita y no me deja. El carrusel sigue girando, sin cansarse de dar vueltas. Estamos en La Voz de los Poetas conversando con Aída Párraga. Aída, nos estabas hablando de tu incursión y de tu vida en el teatro. También con la poesía vos comenzaste algo similar hace ya un poco más de 20 años. Fundaste un grupo que se llama Poesía y Más con mujeres, Así es. que es un grupo de poetas, pero con con una importante dosis de actuación, de dramaturgia. Contanos un poco de ese experimento y de ese proyecto que ya pues se quedó en la historiia de la literatura salvadoreña. Ojalá, esa es nuestra única Yo creo que sí. intención. Yo creo que sí, el primer grupo de mujeres que se organizan para hacer algo así. Y que permanecen sin matarse. Bueno, sí, sí. Pero hay una cosa interesante, es decir, no todas tenían experiencia actoral, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la idea? Contarnos de eso. Mira, fíjate que yo conocí a Claudia Heredier en la Escuela Británica. Estábamos dando clases, ambas dos juntas, allá por el 1995, 96. Y bueno, empezamos a platicar un poco de la poesía, un poco de esto. Ese año yo gané también el primer certamen centroamericano promovido por la UNESCO, de una cultura de paz, ¿no? De las mujeres en la construcción de una cultura de paz. Con Tania Molina y Con Tania Molina, con exacto, otro no me par acuerdo de la otra chica quién muchachas, fue. sí. Entonces yo gané en ensayo, Tania ganó poesía. Una muchacha de apellido Valle, la hija de Tuti Valle. Es cierto, sí, sí, sí. Entonces, en ese encuentro de la premiación, conocí también a Maure Echeverría, que estaba ahí, me la presentaron. Y a mí me quedó la cuestión de la poesía, ¿no? A pesar de que yo había participado en ensayo, pero yo quería hacer poesía. Y me empecé a reunir, a conocerme con gente y eso. Ese año te conocí a ti. En una muestra de arte erótico, ¿verdad? En una muestra de arte erótico. Por cierto. Sí. No me acuerdo de la poesía. Estaba Ricardo Castro Rivas, ¿no? Y andaba así ahí en su aventura. Así estaba, exacto. Bueno, pues en ese momento histórico, digamos, y viendo lo difícil que era publicar, es publicar y será publicar, a mí se me ocurría que necesitábamos hacer algo en donde la gente llegara a escuchar la poesía, pero a divertirse. Una puesta en escena. Exacto, de la divertirse poesía. también, porque
el tema de tener 4 mujeres o hombres o mixtos o lo que sea sentados por hora y media leyendo. A veces, desafortunadamente, los poetas no podemos leer nuestra propia poesía. Entonces se vuelve aburrido. Uno mismo, que supuestamente le gusta, tiende a decir, no, ya, pues ya me voy, ¿no? Ya, que dura hasta la silla. Entonces, bueno, se fue dando, se lo comenté a Claudia. Claudia habló con Maura, quedamos de reunirnos, les planteé lo que quería hacer, lo que yo pensaba que se podía hacer, que era hacer propuestas de lectura, pero con movimientos, con un guión, con una interacción del público. ¿Estuvieron de acuerdo ambas? Y Claudia propuso que llamáramos a María Cristina Orantes, hija de Elisa Hueso Paredes, ¿no? Pues un mes de mayo de 1996 nos reunimos y no, debe haber sido abril, porque en mayo hicimos la primera presentación que fue en la según Fuente el libro de Jada. que publicaron, Sí. en mayo fue la primera. La primera fue en el Árbol de la Paz, aquí donde Fernando York, que lo tenía aquí sobre la Jerusalén. Después estuvimos en la Fuente de Jade, y bueno, de ahí se vinieron muchas cosas que hicimos. Hicimos 4 espectáculos ese año, fue muy trabajado. Poesía bruja, poesía niña, desnudando la intimidad, que era poesía erótica, y rezongos de mujer. Además hicimos una propuesta de poesía ecológica para una celebración del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, hicimos varias cosas, ¿no? Yo me imagino ser una palmera de sueltas greñas, con el viento salado de la noche, besando la apetecible desnudez de las arenas. Me imagino más cerca de lo alto, de lo dulcemente azul que nos rodea, y contemplarlo. Soy palmera hundiéndome en las nubes, en la soledad de plumas nacaradas, en el callado viento que murmura, historias de sangre, sal y barcos. Soy la única palmera que subsiste, la única sobreviviente a la sequía, sola, erguida en esta isla, sin más testigo que la espuma, que la arena y que los astros. Espiga sin voz que va arrullando, el dormirse tranquilo de las horas, verde que sostienen las gaviotas, verde que se estira hasta más verde y que a veces también llora. Nos encontramos de nuevo acá con Aida Párraga en el cementerio de Santa Tecla, conversando un poco más sobre tu vida y tu obra. En tu poesía hay quizás 2 grandes temas, el amor, la muerte. Y yo quisiera que nos hablaras un poco más de cómo has asimilado vos en tu poesía el drama que el país ha vivido y cómo te ha tocado la muerte a vos. Mira, es interesante, me hacía esa pregunta también Betsabe, ¿sí? Sí, de Puerto Rico. No Betsabe, la chica colombiana que vino. Betsimar. Betsimar, sí. Y yo le decía que es un poco extraño. Yo creo que la violencia y la muerte en El Salvador nos toca a todos, independientemente de que si es directamente o solo por las noticias o solo por la atención de todos los días. En mi poesía creo que hay 2 momentos en los que se refleja. Uno es este poemario que te hablaba yo de Ruta X, del Centro al Corazón, porque de verdad es hablar de un San Salvador que se está desangrando, ¿no? A diario. Sin clemencia. Sí, la pobreza, la promiscuidad. Y lo ves, salís a la calle y lo ves. Te toca, ¿no? Sí, se sí, te sí. acerca. O sea, Las líneas amarillas siempre, ¿verdad? las líneas amarillas. Como dice ahí, ya no molesta más la trabazón que hace el muerto que el mismo muerto, ¿verdad? Sobre la línea amarilla. Lo cual es terrible, ¿no? Sí, nos hemos acostumbrado ese condicionamiento pues, a la muerte. Creo que esa es una. Y la otra es otro poemario que se llama De Guerras y Fantasmas, que tiene que ver, sí, ya con mis reflexiones acerca de una guerra en la que yo no fui una parte activa en ninguno de los 2 bandos. O sea, siempre andábamos en el medio, ¿verdad? Y tratando de... El tercer bando. Sí, el tercero, o sea, el que trataba de sobrevivir a costa de. Entonces, pero sí llega un momento en que lo ves desde atrás, lo ves desde lejos, y dice, bueno, sí, o sea, yo creí que no te había entendido, o sea, creí que no te había vivido, creí que te había pasado por encima, pero finalmente no es cierto, o sea, todas las personas que somos nosotros, nuestra generación,
estamos profundamente marcados por esa violencia sin sentido y por la situación que provocó la guerra. Y lo que dejó, Y lo porque que dejó, tu exacto. poemario es muy reflexivo en torno a eso, es decir, no toma partido. Vos en tu poesía, en ese libro, no tomas partido más que por la humanidad, que se ha venido deteriorando y que pues es la principal víctima de todo lo que sucedió. Y fíjate que ese poemario me dio a mí una de las experiencias lindas con la poesía, lo que hablábamos hace un rato. Hay días como hoy, días sin nombre, sin número, sin reloj. Días que palpitan como colibríes hambrientos, que se asfixian, que se humedecen. Días en los que tu voz se me revela, en los que los muertos se levantan, en los que ni el sol me calienta. Días en los que me duele respirar porque respiro tu nombre. Días en los que la piel se me incendia al roce de caricias desempolvadas. Hay días en los que la vida es demasiado larga, demasiado sola, demasiado mía. Hay días que deberían borrarse del calendario, como borrar debería tus manos de mi historia. Pero hay días en que no puedo, en que cada latido me desangra, en que se me borra la sonrisa, en los que el alma calla. Hay días en los que muero y hay días en los que renazco. Entonces hace falta que los escritores nos dediquemos a la crítica como escritores, pero en buena onda también, porque esa es otra cosa que hemos perdido, ¿verdad? O sea, hemos tomado y entendemos la crítica como machetear al que está enfrente y hacerlo pedacitos, sin entender que la crítica es un camino a eso, a la conversación, un camino a decir, mira, según mis parámetros estéticos, artísticos, literarios, lo que sea, esto debería ser de esta manera, pues para que el otro te diga, mira, pues según mi criterio neoclásico, pues debería ser del otro. Sí. Pero no tenemos esa conversación intelectual, ni siquiera los que estamos haciendo disque arte, mucho menos el público tiene acceso a eso o tiene interés por eso. Entonces, sí creo que, volviendo y retomando tu pregunta, sí creo que la responsabilidad del artista fundamentalmente es ser honesto, es hablar de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo, Lo que está ocurriendo. de lo que está ocurriendo, de lo que lo rodea, de acuerdo a su vocabulario, ¿no? Todos tenemos vocabularios distintos. Y creo que es necesario que también expongamos lo que hacemos. En este medio en donde es tan difícil, tienes ahora este espacio que es maravilloso porque nos van a ver. Y yo siempre lo digo, por eso nació La Bohemia, porque yo siempre creí que es importante que los artistas estén en contacto vivo con la gente, que la gente sepa que no están muertos, Yo antes creía que todos los que habían escrito el libro estaban muertos. Y esa idea todavía sigue en muchos jóvenes. Te lo juro, yo tenía 6 años, pues un niño de 6 años tiene derecho a esas cosas. Pero sí, yo tenía 6 años y yo los libros que leía, entre ellos Carbones Encendidos de Rodríguez. Paul. Carlos Rodríguez Paul creo que era. No, Carlos Paul. Carlos Paul. Sí, Carlos Paul. Carbones Encendidos. Carbones sí. Encendidos o Teorías para lograr la inmortalidad. De Ricardo Castorriba. Bueno, yo tenía 7 años y estaba leyendo y esos después libros. te hiciste amiga, muy amiga de Castorriba. Y va a ser una de las cuestiones más impresionantes de mi vida, porque yo creía que estaba muerto. ¿Y cuando lo conociste? No, y cuando supe que estaba vivo, no veía que salí corriendo con el libro, fírmelo maestro. Ya, sí. Entonces creo que eso es importante. Te juro, Juana, que tengo ganas. Te juro, Juana, que tengo ganas de perderme en el universo de tus brazos, de aprenderme de memoria los laberintos de tu pecho, de recorrer descalza tus quejidos, tus deseos. Te juro, Juana, que tengo ganas de bautizar cada uno de tus dedos con el agua que nace de tus besos, de nacer espuma y luz y lluvia desde el centro de tus huesos. Te juro, Juana, que tengo ganas, que me quemo a fuego lento, que me cuesta respirar si no te tengo, que tu distancia es estaca clavada en mi esqueleto. Te juro, Juana, que tengo ganas de incendiarte hasta el aliento, de ser crisol en que te fundas, mezclarme en ti, conocer todos tus miedos, conocer tus pensamientos, sentir sobre tu piel mi cuerpo y por tu boca y con tu voz decir te quiero.
Aida, yo quería preguntarte, vos que has estado, ya que hablaste de los festivales, ¿verdad? Que has estado en festivales en otras partes del mundo y has estado en los nuestros acá. Quisiera que, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Que nos hablaras un poco de qué nos dejan estas experiencias, de qué nos va a servir, porque hay algunos que dicen, como vos decías antes, ¿no? Pues sí, esto para qué, no nos sirve de nada, pero a vos, ¿qué has visto que sea fructífero? A mí como ser humano, ¿qué me dejan? Me dejan la posibilidad de conocer otros lenguajes, de conocer otras maneras de expresar el mundo, que a mí me interesan, ¿no? Quizás por el tema de la literatura. Es como leer, es como viajar. Podés ir a un país, podés ir a México, que hablan español igual, pero se expresan de otra manera. Su realidad la expresan artísticamente de otra forma. Y uno se puede ir permeando de esos lenguajes. Y otra cosa bien interesante, que a mí me encanta, es llegar y escuchar poetas europeos, o poetas africanos, o poetas suramericanos, que te leen un poema y tú dices, eso está pasando en este país. Entonces darte cuenta que estamos todos conectados, sí, que somos uno finalmente, y que si nos pudiéramos unir todos los que nos está pasando esto, seríamos capaces de hacer un cambio más evidente y quizás más rápido. Porque como te digo, sí estamos haciendo un cambio, y yo creo ya no habría poetas si no hubiera necesidad de ellos. Sí. Ya, sí, se habrían acabado. Se habrían extinguido. Ya estaríamos enfrente de la tumba de alguno, del último de los mohicanos. Pero no, somos necesarios, son necesarios. Y llegar y escucharlos, y escuchar la realidad de otros lugares, y escuchar los acentos que tienen esas realidades, y lo que implica social, económica, claro, políticamente, conocer otras realidades. Claro. Otras maneras de resolver problemas, que como vos decís, suelen ser los mismos. Son los mismos. Es increíble, sí, es increíble la concordancia que tenemos. Pero además, y esto también, para los jóvenes, estos chicos de 14 años. Preadolescentes. Preadolescentes. Los que ya tienen más de 14 años. Que entendamos que el ser humano es más que ese técnico que sale de la universidad y que puede armar una máquina o que puede rajar a una persona. Que el arte y la literatura también te dan un abanico de temas de conversación, un abanico de temas de análisis, darte cuenta que la vida es mucho más que esta carretera en la que nos han enfilado, que es mucho más que este pequeño grupo de pequeños valores que le sirven a pequeños grupos también, sino que hay todo un universo fuera desconocido, infinito, y que nos va a hacer más humanos. O sea, que nos debe ayudar a recuperar esa humanidad que de alguna manera estamos perdiendo, no solo en El Salvador, como te decía, en todas partes. Todo el planeta. En todo el planeta. Sí. Entonces, eso, la poesía nos va a hacer recordar cada vez que la toquemos que somos más que ese animal que habla y que camina. Nos va a iluminar también. Ojalá. Sí, bueno, Aida, muchas gracias por haber hecho un espacio en tu tiempo, que es una agenda muy ocupada, ¿verdad?, para conversar con nosotros, porque es importante que la gente conozca la voz de los poetas. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias, Aida.